sobre biomarcadores en patología dual. Este es mi correo electrónico por si hay alguna duda o alguien que le interesa pues, en más datos o de pronto desea que le comparta algún artículo de los cuales pues, les vine a hablar el día de hoy. Bueno, el objetivo de esta charla entonces es hablarles sobre algunos temas que me parecen muy importantes cuando uno habla de biomarcadores en patología dual. Primero les hablaré algo sobre el marco conceptual y generalidades que es importante tener en cuenta, aunque yo supongo que ya en este momento por las charlas que pues se habrán oído, pues ya habrá, digamos, como claridad sobre estos conceptos, pero pues aún así les hablaré algo sobre generalidades y este marco conceptual de la patología dual. Luego les hablaré sobre los biomarcadores en psiquiatría, la diferencia y a qué me refiero yo cuando hablo de biomarcadores, qué diferencia existe cuando uno habla de biomarcadores versus cuando uno habla de endofenotipos. Y algo que es importante y consideré muy importante en esta charla, que es la posibilidad o qué tan cerca o qué tan lejos estamos de tener una medicina personalizada y una psiquiatría de precisión, y sobre todo en este tema de la patología dual. Bueno, esta ilustración que puse acá, todas mis diapositivas van a tener o referencias abajo donde ustedes puedan ampliar las cosas pues, que les voy a comentar, y esta imagen me ha encantado desde de una revista que se llama Future Medicine, y es una revista sobre todo que publica artículos sobre biomarcadores. Entonces por eso pues la traje ahí y puse la imagen con la referencia. Bueno, en cuanto al marco conceptual y las generalidades, es importante tener en cuenta, y otra vez lo recargo, se denomina patología dual a la concurrencia en un mismo individuo, y así lo dice Marta Torrence en su artículo del 2008 sobre la patología dual, situación actual y retos del futuro. Es la concurrencia en un mismo individuo de por lo menos un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental. No nos dice que sean dos, que sean tres, sino otro trastorno mental, además de, como mínimo, un trastorno por consumo de sustancias. El tema con esto de la patología dual es que es frecuente, muy frecuente, altamente prevalente, inclusive hay cifras epidemiológicas que hablan de una frecuencia hasta del 80%, y estos pacientes son especialmente graves desde todo punto de vista que se le evalúe, tanto desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista social. Muchos de los que estamos acá precisamente porque trabajamos con pacientes con patología dual y sabemos a primera mano toda esta situación de estos pacientes, ¿no? Que son pacientes que acuden más a los servicios de urgencias, que requieren más hospitalizaciones, que estas hospitalizaciones se vuelven muy frecuentes, que requieren mayor cantidad de medicamentos, más dosis o medicamentos en altas dosis. Es altamente frecuente que presenten conductas de riesgo, infecciones como el VIH, hepatitis B, cualquier tipo de comorbilidad física asociada, y además pues tiene toda esta problemática social que viene unida no solo al trastorno mental, sino al trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Especialmente las altas tasas de desempleo y la marginalidad, que también pues muchas veces los pacientes terminan en situaciones o conductas delictivas, ¿no? Entonces, todos esos pacientes muy complejos, y pues por tanto es tan importante que nos capacitemos sobre este tema, y seguramente pues ya lo habrá mencionado el doctor Néstor Sherman en su conferencia, en su primera conferencia inaugural, ¿no? Precisamente esta relación entre los trastornos por consumo de sustancias y los otros trastornos mentales pues tiene una relación muy compleja. Ya está estudiado, está hablado que algunas hipótesis pueden explicar esa comorbilidad y esa presencia entre las dos, y que pues altamente se relaciona una con la otra. Y estas son algunas de las hipótesis que pueden explicar la comorbilidad, que ustedes también las pueden encontrar en el artículo de Marta Torrence del 2008, ¿no? Nos habla primero que puede ser una expresión sintomática distinta de alteraciones neurobiológicas preexistentes similares,
Pueden ser que las drogas, que las sustancias psicoactivas produzcan cambios neurobiológicos comunes a las que se presentan en ciertos trastornos mentales. Otra posible hipótesis es que el consumo de sustancias psicoactivas sea un factor estresante ambiental en personas que ya son vulnerables a desarrollar o a presentar un trastorno mental, y este es el llamado modelo diátesis-estrés. Otra hipótesis es que el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en pacientes con trastornos mentales sea debida a las condiciones de vida difíciles que tienen usualmente los pacientes con trastornos mentales, ¿no? También como el desempleo, la marginación, todas estas situaciones, tal vez la pobreza. Esta se llama hipótesis de la acumulación de riesgos. Y por último está la hipótesis de la automedicación, que ya todos la conocemos, que es el consumo de sustancias psicoactivas con el objetivo, el paciente lo hace con el objetivo de disminuir sus síntomas o los efectos del tratamiento, ¿no? Que es de las hipótesis la que menos pues tiene como soporte. Principalmente cuando uno habla de hipótesis más de tipo neurobiológico, habla uno de las dos primeras hipótesis. Entonces, importante enfocarse pues como en este tema de la comorbilidad y de la posible relación neurobiológica que hay entre los trastornos por consumo de sustancias y los otros trastornos mentales. Y por allí, pues por esa ruta nos vamos a dirigir en esta charla. Es importante pues tener en cuenta que en patología dual tenemos los mismos sistemas de clasificación diagnóstica que tenemos en psiquiatría en general. Tenemos el DSM, el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, y la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Eso es lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, sobre todo específicamente el DSM ha cambiado. Ese sistema de clasificación ha cambiado, y a partir del DSM-4, texto revisado, pues eso han generado, o ha habido un cambio que ha permitido un diagnóstico más preciso en este campo de la patología dual, que es que nos ha permitido diferenciar un poco entre lo que es un trastorno primario, un trastorno mental primario, y un trastorno mental inducido por sustancias psicoactivas. Y eso hace, pues, nos facilita un poquito más este campo que de por sí ya es bastante complejo, ¿no? Este campo diagnóstico en patología dual. Luego tenemos esta entrevista que es la PRINCE. Seguramente muchos personas que están aquí, personas que han presentado, pues la conocen. Es el Psychiatric Research Interview para sustancias y trastornos mentales, que se usa sobre todo en investigación, pero es una herramienta ampliamente desarrollada, aplicada en varios estudios, que cuenta con una alta validez y confiabilidad para estudiar pues la patología dual, ¿no? Sin embargo, y a pesar de esos cambios en los sistemas de clasificación, pues continuamos con esta dificultad diagnóstica, ¿no? Sobre todo por la heterogeneidad del cuadro clínico, pero no solo en pacientes con patología dual, sino en pacientes con trastorno mental sin consumo de sustancias, pues tenemos esa dificultad de esa heterogeneidad de los síntomas del cuadro clínico. Pero además en patología dual tenemos el problema de que a veces esta sustancia psicoactiva o la droga nos cambia el cuadro clínico del paciente. Tenemos también el problema de las comorbilidades médicas asociadas, que nos puede también cambiar ese panorama o esos síntomas que está presentando nuestro paciente. Y además tenemos, que es otro problema pues que tenemos también en psiquiatría, en la mayoría de los trastornos mentales, y es que no tenemos una medida más objetiva, que sería la introducción para hablar de este tema de biomarcadores, ¿no? Que carecemos en este momento de medidas más objetivas que nos permitan ser claros para la identificación y el diagnóstico de los pacientes con patología dual, y eso pues obviamente dificulta nuestro trabajo y nuestra elección del tratamiento. Recordar que biomarcador, o la definición tal cual que podemos encontrar en un diccionario, es que biomarcador es una característica o sustancia bioquímica, genética o molecular distintiva que es un indicador de una condición o proceso biológico particular, ¿no? Esto es, digamos, como la definición que uno encuentra en un diccionario, ¿no? Pero lo que es importante acá es que
unido en la definición es que implica una medición objetiva. Eso es lo más importante, ¿no? En contraste con toda la naturaleza histórica que tenemos de subjetividad en la psiquiatría, que eso es lo que teníamos, ¿no? Que la historia de la psiquiatría nos trae eso. Ustedes pueden revisar este artículo, está muy, muy, muy interesante, publicado en el 2020, se llama Desafíos metodológicos y clínicos asociados a biomarcadores para enfermedad psiquiátrica. Es un scoping review bastante interesante y nos habla precisamente de eso. Entonces, esos autores lo que hicieron fue una búsqueda sistemática con el término de biomarcador y psiquiatría, desde la primera vez que se referenció el término biomarcador y psiquiatría. Y se encontraron con un hallazgo muy interesante, y es que esas referencias o esas investigaciones han aumentado en forma exponencial, sobre todo desde la última década, encontrando en 1966 la primera referencia bibliográfica que nos hablaba sobre biomarcador y psiquiatría. Y aquí yo les traigo esa primera figura bastante interesante que les decía acá, y ellos muestran, y es su figura número 1, ¿no? La más importante de este Scoping Review, y es el número de artículos publicados en PubMed con ese término de biomarcador y psiquiatría. Encontramos aquí estas son la cantidad de artículos publicados. Para 1966, un artículo, y vemos que en la última década, desde el 2007, de ahí para allá, la cantidad de publicaciones con ese término de biomarcador y psiquiatría ha aumentado exponencialmente, siendo en 2019 encontrando en PubMed 2.426 artículos con este término de biomarcador y psiquiatría. Entonces, eso ya nos está hablando y ya nos está diciendo, bueno, la investigación se está moviendo en este sentido, y la psiquiatría está buscando volverse un poco más como volver un poco más a esa objetividad que de pronto tienen mucho más otras áreas de la medicina, ¿no? Este es una revisión publicado en el 2017 sobre esquizofrenia, y los autores lo que hacen es, en el Journal Psychiatric Research, los autores lo que hacen es una revisión de varios artículos, buscando los artículos que más aportaran resultados sobre biomarcadores, pero específicamente en esquizofrenia. Es importante resaltar en esta primera figura que ellos hablan de cómo hacen la recolección de sus artículos, y es que al inicio, cuando ellos buscan los abstracts para seleccionar sus artículos, encuentran 2.313 abstracts, para que al final, después de mirar criterios de inclusión, criterios de exclusión, todo este tipo, se quedan al final con solo 56 artículos. Entonces, ya de entrada, pues eso nos dice algo, ¿no? Nos dice algo muy importante, que es que, pues, aunque hay mucha investigación, todavía nos hace falta bastante. Ellos hacen también, este otro cuadro que nos habla sobre los biomarcadores potenciales en esquizofrenia, y nos clasifican. La mayoría encontramos que el 33.9% de los artículos de este tema de biomarcadores en esquizofrenia son de tipo de neuroimágenes. El 12.5% son sobre componentes en genética, relacionados con genética, el 8.9% sobre proteínas, el 5.4% sobre componentes metabólicos, el 3.6% epigenéticos, y el resto otros. O sea, la mayoría son biomarcadores relacionados con estudios de neuroimagen, ¿no? Esto ya nos está hablando de la complejidad que implica la investigación en biomarcadores. Y ellos también nos traen, pues aquí, en este mismo artículo referenciado, pues todo lo que podemos usar, el resumen aquí en la figura de todos los tipos de biomarcadores que podemos encontrarlos, o que ellos encontraron en su revisión: los biomarcadores neuroimagenológicos, genéticos, epigenéticos, en proteínas, metabólicos, otros que nos pueden servir ya sea para el diagnóstico de los pacientes, para determinar un pronóstico o establecer un tratamiento específicamente en la esquizofrenia. Y el objetivo principal de un biomarcador es poder
que el biomarcador nos pueda ayudar a diferenciar de forma clara. Ese sería como el objetivo principal, o que ya les voy a hablar de otras ayudas que nos puede brindar posiblemente pues desarrollar un biomarcador, y es poder realizar un diagnóstico más certero y poder diferenciar adecuadamente un paciente con una enfermedad, con una patología mental en este caso, de los sujetos sanos sin esa patología, ¿no? Y esto pues nos sería verdaderamente muy útil si hablamos en la dificultad diagnóstica que tenemos en patología dual. Y también en la parte de adicciones, si hablamos solamente de la parte de adicciones, ya que les hablé sobre la posibilidad de biomarcadores o los estudios que hay de biomarcadores en esquizofrenia, pues también en la parte de adicciones, la doctora Nora Volkow ha escrito varios artículos sobre la necesidad de biomarcadores para los trastornos por consumo de sustancias. En este artículo del 2015 y también en su artículo del 2016 con el doctor Kopp de neurobiología de la adicción, donde nos habla pues de todo el análisis, las bases neurobiológicas de la adicción, pues nos habla también en este artículo del 2015 nos habla de las posibilidades o de las oportunidades de desarrollo de biomarcadores si entendemos los diferentes estadios neurobiológicos de la adicción, ¿no? Recordemos que la doctora Nora Volkow pues ha hablado de 3 estadios de la adicción, ¿no? La intoxicación o atracón, la abstinencia o el afecto negativo, y como tercero la preocupación o la anticipación o el craving. Cada uno de esos estadios plantea la posibilidad y la oportunidad para poder desarrollar un biomarcador. Por ejemplo, en el primer estadio de intoxicación y atracón, por ejemplo, un biomarcador que nos permita determinar si ha habido una exposición a drogas, a evaluar los efectos o estudiar, por ejemplo, la parte genética de la intoxicación. Y lo mismo, pues, por ejemplo, en la última etapa de preocupación o anticipación o craving, pues, puede ser posibles biomarcadores sobre el funcionamiento cognitivo o sobre imágenes neurofuncionales que nos permitan identificar claramente estos pacientes y poder identificar también. Eso nos podría ayudar mucho a poder identificar en qué etapa o estadio neurobiológico de la adicción está el paciente, pues eso nos permitiría también tener más claridad sobre el tratamiento un poco más personalizado hacia ese paciente de acuerdo a la etapa. Entonces, esto no ha sido solo una preocupación en el campo de los trastornos mentales, sino también en el campo de la adicción y obviamente pues en la patología dual sí que es cierto. Entonces, los biomarcadores resultan ser útiles, posiblemente útiles y muy versátiles, porque nos permitirían identificar personas en alto riesgo de desarrollar patologías mentales y que nos permitieran diferenciar de aquellos con patología mental y sin patología, y que nos ayudara, por ejemplo, a predecir la respuesta al tratamiento, ¿no? Saber que si una persona sale con un biomarcador, eso nos permitiría asegurar y tener un poquito más la seguridad de saber cómo va a responder esa persona al tratamiento, ¿no? Nos ofrecería, tener un biomarcador nos ofrecería la posibilidad de identificar clústeres de individuos, grupos de individuos que pudieran ser estratificados en base ya sea a la causa del trastorno, al curso del trastorno o su sensibilidad al tratamiento. En este sentido, los últimos años el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en su parte pues la unidad de salud mental del instituto, pues ha apoyado el desarrollo de varias estrategias que plantean otro sistema de clasificación diagnóstica que nos permita saber o comprender más acerca de las alteraciones neurobiológicas que ocurren en los trastornos mentales. Y en este sentido, pues ha apoyado el desarrollo de los criterios de dominios de investigación y REDOC. Son los criterios enfocados en la búsqueda del conocimiento acerca no solo de la conducta
del ser humano, sino además de la función, del funcionamiento, pero desde todo el punto nivel, desde el nivel macro, como el reporte de síntomas, el diagnóstico, pues los síntomas clínicos, pero también desde el punto micro, por ejemplo, desde el punto de vista de la genética. Entonces, el desarrollo de estos criterios RDoC, pues nos va a permitir y nos está permitiendo el desarrollo de posibles biomarcadores. Sin embargo, pues como veremos, hasta el momento no tenemos, pues el desarrollo todavía nos hace falta, ¿no? En esta página ustedes pueden encontrar del NIH, pues ustedes pueden encontrar más sobre el tema de los criterios de investigación RDoC. Lo que intentan estos criterios de investigación es hacer un cuadro, una matriz de cuadros, donde se puedan llenar diferentes criterios, tanto a nivel genético como molecular, en circuitos y en comportamiento, y de acuerdo a diferentes dominios o constructos diferentes. Ellos hablan del sistema de valencia negativa, por ejemplo, el sistema de valencia positiva, los sistemas cognitivos, los sistemas para procesamiento social y los sistemas regulatorios, ¿no? Y la idea es que se pueda construir esa matriz, obviamente con estudios, y que eso nos pueda permitir un mejor sistema de clasificación basado en lo neurobiológico, que tal vez nos pueda ayudar a desarrollar medidas un poco más objetivas, biomarcadores, y eso también pues nos puede permitir desarrollar nuevos targets o nuevos objetivos terapéuticos, y que eso nos permita obviamente desarrollar nuevos fármacos, ¿no? En otro sentido, también desde el punto de vista de las adicciones, pues está la propuesta de Addictions Neuroclinical Assessment, o ANA, que también esa es la sigla, ¿no? Plantea un marco racional para presentar las adicciones basadas en la neurobiología. Aquí pueden encontrar la referencia del 2016, donde estos investigadores nos hablan de esta nueva propuesta. El objetivo de esta propuesta ANA es identificar factores etiológicos y de curso para diferenciar las adicciones, pero integrando también estos diferentes componentes biológicos, genéticos y pues de toda la parte de la medicina, y de exposición a sustancia, para lograr una mejor clasificación, una mejor comprensión de los mecanismos biológicos específicamente que provocan y mantienen la adicción. Ustedes pueden buscar esta referencia y pues, pueden ampliar, pero el objetivo es más o menos esto, la evaluación, y es muy similar a los criterios RDoC, y es precisamente evaluar a las personas dependiendo de esos dominios que en el caso del ANA los plantea como dominios de control cognitivo, emocionalidad negativa y incentive silence o estímulo predominante, ¿no? Y de acuerdo a eso y a toda la recolección de diferente información de estudios grandes, obviamente poder desarrollar mediante el análisis, un análisis multidimensional, desarrollar y tratar de plantear clústeres de individuos a través de la recolección y la recopilación y el análisis de estas múltiples variables, diferentes variables, como ustedes ven aquí, todas médicas, genéticas, de la farmacogenómica, pero también sobre el uso de sustancias, y diferentes pues variables ambientales, pero que nos permitieran eso, clasificar a los individuos y poder hacer un análisis multidimensional dirigido, y estos sistemas de clasificación van dirigidos todos a desarrollar la medicina de precisión, ¿no? Que la medicina vaya dirigida al individuo, ¿no? Sin embargo, y esto aquí es importante, a pesar de las múltiples investigaciones que se han realizado en los últimos años, que yo les mostraba, pues esa tabla de cómo las investigaciones han tenido sobre biomarcadores y psiquiatría, han tenido un aumento exponencial en los últimos, en la última década. Sí es cierto que los biomarcadores con resultados empíricos, porque ya hay investigaciones que plantean posibles biomarcadores, pero estas investigaciones continúan sin ser replicadas, y las que son replicadas pues carecen de impacto en la práctica clínica. Entonces, en conclusión, en este momento pues no tendríamos un biomarcador, ¿no? Y
esa es la razón de esto, es que el desarrollo de biomarcadores tiene múltiples desafíos. Hay múltiples circunstancias que han hecho que estemos en esta situación, ¿no? Y ustedes pueden ampliar también esto en el artículo del doctor Kirkpatrick del 2020, ¿no? Sobre los desafíos clínicos y metodológicos asociados con el desarrollo de biomarcadores. Y es precisamente entre estos, y el doctor Kirkpatrick menciona, por ejemplo, la dificultad y los pocos modelos animales que tenemos bien validados. Obviamente la enfermedad, los trastornos mentales pues son complejos, entonces pues diseñar un modelo animal similar pues es muy difícil, ¿no? Y el costo que eso tiene. La dificultad, por ejemplo, para accesar al tejido cerebral post-mortem, que sería lo ideal, pero pues es difícil poder acceder a este material. Fuera de eso, pues la falta de estos sistemas de clasificación diagnóstica que tenemos, tanto los criterios RDO como la propuesta ANA, pues están todavía en proceso de crecimiento, entonces todavía no tenemos un sistema de clasificación diagnóstica lo suficientemente fuerte, y en nuestros fenotipos patológicos pues son muy complejos. Entonces, pues eso obviamente nos dificulta o ha dificultado el desarrollo de biomarcadores, ¿no? Luego están los requisitos metodológicos que requieren el desarrollo de biomarcadores, ¿no? Se requieren que sean investigaciones sistemáticas a gran escala, generalmente requieren mucho dinero. El tamaño de la muestra de las investigaciones que uno lee sobre biomarcadores es muy pequeña, y además en general la muestra no es representativa. O sea, la representatividad del tamaño de la muestra es bien importante para poder establecer un biomarcador que sea realmente útil y válido. Luego también se requieren estandarizar altamente estos protocolos para poder hacer y que se puedan replicar, y que otros investigadores en otras regiones los puedan replicar. Se aconseja que la evaluación sea longitudinal y sea de seguimiento, y muchos de estos estudios son transversales, entonces pues realmente no se sabe si hay un control adecuado de los factores de confusión. Y pues como les dije, pues hay una dificultad muy grande por todas estas razones en la replicabilidad de los resultados de los estudios, que eso realmente es lo que asegura la validez. Entonces, todas estas dificultades, todos estos desafíos, pues hacen tan difícil este proceso de plantear posibles biomarcadores en psiquiatría, y pues ni qué decirlo en patología dual, no, más, ¿no? La utilidad de un biomarcador depende de varias características especiales, ¿no? Un biomarcador debe exhibir una alta confiabilidad de RTs, por eso es que eso es lo que le da su utilidad. Doctora Luz Ángela. Señor. Tenemos un minuto. Ay, vale. Gracias. Sí, qué pena, me habían dicho que tenía 40 minutos. Media hora. Bueno, listo, puede continuar, doctora. Vale, no, me demoro. Ya termino de concreto. Bueno, se requiere que su uso sea repetido, y eso pues garantiza o debería garantizar su estabilidad en el tiempo, y que tenga una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Que sea tolerable, y que su uso pues sea realmente práctico, ¿no? Obviamente sería una gran ventaja que responda a agentes farmacológicos, porque eso nos va a ayudar obviamente a tener un biomarcador muy adecuado que nos permita el seguimiento de los pacientes, ¿no? Pero eso hace que un biomarcador sea difícilmente, o los biomarcadores que desarrollen pues sean difícilmente útiles, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, este score para depresión mayor, desarrollado y planteado en el 2014, pero que no ha logrado, y no hay otros estudios pues que hablen de él, desafortunadamente, ¿no? Todo lo que implica un biomarcador, y que finalmente un biomarcador debe atravesar todos los procesos de evaluación de especificidad y sensibilidad y estandarización para asegurar realmente que pueda aplicarse a la clínica, ¿no?
Luego es importante también reconocer la diferencia entre biomarcador y un endofenotipo en cuanto a que el endofenotipo requiere que se segregue, o sea, tiene que tener una característica hereditaria dentro de la enfermedad, y eso lo hace diferente de un biomarcador, y por eso pues también es tan difícil poder plantear un biomarcador y que además sea un endofenotipo, ¿no? El endofenotipo es un subtipo de biomarcador. Bueno, el endofenotipo es diferente de un test diagnóstico, como les dije, porque debe ser un rasgo heredable y debe estar asociado con la enfermedad, esté o no presente, o sea, independientemente del estado, y por tanto un endofenotipo es mucho más difícil y requiere mucho más estudios. Estos son algunos endofenotipos más de tipo electrofisiológico que se han desarrollado específicamente en esquizofrenia, y de esto pues los más importantes, o el que tiene más, es el potencial evocado P50, que nos habla sobre alteraciones en el proceso de control inhibitorio de los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Se deben hacer unos protocolos estandarizados, y lo que se ha encontrado con este hallazgo es que está y hay ya en este momento candidatos o genes candidatos que se han relacionado con alteraciones a este nivel, y es un posible endofenotipo de esquizofrenia, ¿no? Todo esto va dirigido, obviamente el desarrollo de biomarcadores va dirigido a desarrollar la medicina personalizada y la psiquiatría de precisión, por esa búsqueda de ser un poco más objetivo, y esta medicina de precisión o medicina personalizada pues es un nuevo acercamiento hacia el paciente, pero requiere la intervención de diferentes campos de la medicina biomédica, de la clínica, pero también de la medicina biomédica, ¿no? Y el objetivo de la medicina personalizada es asegurar una mejor respuesta al tratamiento para cada individuo, ¿no? Y eso precisamente nos puede ayudar, y por eso mismo se requieren más investigaciones que permitan el desarrollo de biomarcadores que favorezcan la medicina de precisión en patología dual, que es lo que nos hace falta. Algunos ejemplos, les recomiendo que revisen este artículo del doctor Sherman y Perris del 2018, nos habla sobre la precisión en psiquiatría y los trastornos duales de patología dual, que fue publicada en esta fecha. Les recomiendo mucho porque es una lectura bastante agradable, que nos habla sobre posibles hallazgos a nivel de la genómica y a nivel de las neuroimágenes, que podrían ser en un futuro pues posibles biomarcadores, ¿no? Pues sin embargo todavía falta mucha investigación, ¿no? Aquí nos habla de algunos ejemplos que se han podido desarrollar, pero se han quedado en lo mismo, en investigaciones, pero no han pasado a su posible uso práctico como biomarcador, ¿no? Y realmente pocos han sido de patología dual. La mayoría de los artículos que nos cita el doctor Sherman y el doctor Peris en este artículo es sobre pacientes con trastorno por consumo de sustancias, no pacientes con patología dual. Luego estos artículos, quise traer a colación algunos de estos, cada vez son más artículos. Aquí solo les voy a hablar de este que fue publicado en PLOS ONE en 2019, es el grupo de la doctora Marta Torrens también, y nos habla de unos posibles marcadores inflamatorios en depresión dual, y específicamente encuentran dos marcadores inflamatorios que podrían ayudarnos a diferenciar los pacientes con depresión mayor y trastorno por consumo por cocaína, ¿no? que nos pudiera ayudar a diferenciar estos pacientes con patología dual entre esas con esa patología, ¿no? Luego hay otras investigaciones también, son múltiples, realmente es difícil, pero generalmente lo que uno ve es que la muestra es pequeña, y obviamente pues todo este registro de marcadores plasmáticos o inflamatorios pues son estudios caros y de muestra muy pequeña también, por eso entonces pues los hallazgos no se han podido derivar en biomarcadores que realmente resulten útiles. Entonces una pequeña
conclusión, unas pequeñas frases para concluir. El desarrollo de la neurobiología y las neurociencias pues ha validado modelos animales y modelos clínicos que pueden ser usados en investigación y de hecho están siendo usados, ¿sí? Y eso seguramente nos permitirá avances importantes en la identificación de biomarcadores endofenotipos y el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos, y la psiquiatría de precisión cada vez se nos está acercando y nos promete realmente un cambio radical en el campo pues, de la patología dual. Sin embargo, pues todavía estos hallazgos no se han visto en poder tener o obtener un biomarcador útil debido a todas las dificultades metodológicas que existen y además a las dificultades en las conceptualizaciones que tenemos todavía sobre las enfermedades mentales y sobre la patología dual. Entonces, sin duda, y esto es una última frase de este artículo del doctor Sherman y el doctor Peris, publicado en el 2018, que me gusta mucho y yo creo que es muy cierto, y es que se requiere desarrollar más investigaciones básicas y translacionales entre diferentes entidades internacionales, porque se necesita un trabajo en equipo entre redes grandes y varios investigadores, y se puede incluir estas temáticas en los programas de educación médica. Eso era lo que tenía para decir. Agradezco el tiempo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, ya.